Qué lujo, ¿eh? Así que Silvia, Laura y Luciana están como coanfitrionas, así que Bueno, volvé, Jorge, volvé. en mejores manos no pueden estar. Un beso, chao, Hasta chao. luego. Cuando quieras, Laura. Desmuteate también. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Perfecto. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación de poder compartir algunas cuestiones desde mi enfoque, que es de la sociología del trabajo en este posgrado, así que me parece que es una buena manera de también conocer la visión de ustedes, que entiendo han visto ya algunos de estos temas, pero retomo la propuesta de Jorge de llegar de alguna manera a la situación actual de pandemia, pero antes revisando algunos conceptos clásicos de la sociología del trabajo que me parece que permiten entender también las reflexiones actuales que podemos hacer sobre lo que nos sucede en este momento, ¿no? Estamos en una situación inédita, pero para situaciones tan nuevas y complejas podemos todavía servirnos de muchas de las categorías clásicas de la sociología del trabajo, de tal manera que nos permita comprender lo que por ahora, o viene siendo hasta ahora, como una sucesión de cambios caóticos, difíciles y que están teniendo un montón de repercusiones en la salud de los y las trabajadoras. Por eso digo, mi propuesta es un poco retomar algunos de esos conceptos clásicos e ir llegando a la actualidad, sobre todo contra ciertas lecturas que postulan como una idea de una ruptura total o de que empieza una nueva era o de que ya todo lo que existía no está o que el trabajo no tiene nada que ver el del futuro con el que fue. Como todo proceso histórico hay rupturas, pero también hay continuidades y uno debería tener la capacidad analítica de detectar justamente esas cuestiones para no dejarnos deslumbrar también con recursos o con, ¿cómo decirlo?, con discursos quizás como de mucho gurú, ¿no? Esta idea de vino un mundo nuevo, pero por otro lado también saber realmente colocar los cambios en el lugar que corresponden, dentro de una matriz que nos puede servir, ¿sí? Así que esa es un poco la propuesta para el día de hoy. Así que le he dado nombre a esta conferencia como los riesgos psicosociales en tanto fenómeno sociohistórico, ¿no? Y las problemáticas en la pandemia. Así que bueno, arrancaría como para dar un inicio a la clase. El punto de partida, que seguramente lo vieron con Julio el encuentro anterior, es el concepto de proceso de trabajo. Para nosotros, quienes estudiamos desde la sociología del trabajo, la economía del empleo, es fundamental partir de lo empírico, lo real, lo concreto, que es el proceso de trabajo, ¿sí? Y el punto de partida, seguramente como también lo es en este posgrado, es la idea de que los procesos de trabajo son uno de los determinantes principales de los procesos de salud y enfermedad de las poblaciones, ¿no? Básicamente el saber de qué trabajan las personas nos puede dar una idea muy clara de cómo es su estado de salud. De alguna manera, mencionando esto, a una visión que ustedes seguramente adhieren y que no es necesario machacar ni repetir mucho, pero la idea de que la salud y la enfermedad son primero dos procesos dinámicos y de alguna manera que van juntos, ¿no? Pero por otro lado saber que son aspectos que son una expresión colectiva, social, cultural, socioeconómica, y que bueno, esto como justamente una discusión con visiones más individualistas y también concepciones ahistóricas, ¿no? Esta idea de que la salud, ¿no?, es una cosa que siempre concebimos desde el mismo lugar y que creo a esta altura, lamentablemente a los cachetazos lo hemos entendido, me parece que ya no hay que convencer tanta gente, aunque creo que sí, que la salud es colectiva, ¿no? Es un proceso histórico y hoy lo estamos entendiendo a la fuerza, ¿no? Nadie que piense que porque tiene la mejor prepaga o tiene la mejor situación individual de su hogar puede pensar que la salud es una cuestión
que va a pasar solo por su ámbito, ¿no? Obviamente que los recursos individuales ayudan, pero que la solución para muchos de los problemas de salud pasan por una mirada holística y colectiva, ¿sí? De esta manera, digo, hablamos de configuraciones históricas de los procesos de salud o enfermedad. Digo este punto de partida que para ustedes probablemente es muy obvio, pero está bien remarcarlo para yo poder también dialogar con ustedes y saber si estamos más o menos en la misma sintonía. Desde el concepto de la economía política clásica, ¿no? Este concepto de proceso de trabajo nos permite entender que es un proceso que consta siempre de 3 elementos, ¿no? Desde los libros de Adam Smith, pasando por Marx hasta Ricardo, hablamos de esta idea del proceso de trabajo que consta de 3 cosas siempre, ¿no? El objeto de trabajo, que es lo que la materia prima, a veces uno trabaja sobre información, sobre papeles, sobre signos, el objeto del trabajo, el otro también, ¿no? Y el segundo elemento son los instrumentos de trabajo. En algunos momentos de la historia han sido más rústicos, ¿no? Una rueda, una llave. Hoy las maquinarias son más complejas, hay herramientas, hay tecnología como esto que estamos usando ahora. Y el tercer elemento propio de un proceso de trabajo es justamente la actividad del trabajo, ¿no? El trabajo propiamente dicho, ¿no? Donde acá los trabajadores y las trabajadoras ponen en acto no solo obviamente las capacidades físicas, sino también aspectos mentales y psíquicos, ¿no? Estas 3 cosas se articulan, ¿no? Y dan origen a este concepto central que es de proceso de trabajo. Pero se articulan de diferentes maneras y son de diferente forma, ¿no? De tal manera que siempre vamos a poder detectar que hay diferentes formas de organizar este proceso de trabajo, ¿no? Cómo se mueven los objetos, qué tipo de instrumentos se va a usar, cómo se organiza, ¿no?, la actividad de trabajo. En fin, todo esto es objeto de variación, por lo cual un proceso de trabajo, esta es una definición muy amplia, ¿no? Ustedes imaginarán miles de procesos de trabajo, los 3 elementos están presentes, pero hay que ver en cada caso cómo se configura, ¿sí? Y siempre la idea es la producción de bienes y servicios, en general, con una utilidad social. La pregunta es justamente cómo es el proceso de trabajo en el capitalismo, ¿no? Algo que seguramente el otro día conversaron con Julio Nefa, ¿no? Uno de los aspectos principales que tenemos que mencionar es que el proceso de trabajo hubo en toda la historia de la humanidad, desde la época del esclavismo, desde la época de la Edad Media, desde la época, digamos, del artesanado hasta el capitalismo informacional actual, siempre hubo proceso de trabajo, ¿sí? La particularidad del modo de acumulación en el cual vivimos es que ese proceso de trabajo está regido por una lógica que es bien clara, que es la valorización. O sea, los procesos de trabajo apuntan a generar bienes y servicios que luego son vendidos en el mercado para obtener una ganancia, ¿no? La economía política clásica nos enseña un poco cómo se produce esa generación de valor o de plusvalor dentro de los espacios de trabajo, ¿no? Es un proceso de trabajo que no es de autoconsumo, que es un proceso de trabajo para generar más ganancias, ¿bien? Y básicamente esta idea de valorización implica una serie de tendencias, ¿no?, que se podrán imaginar. El énfasis en la eficiencia, producir más, mejor, más rápido. ¿Qué sucede para que todo esto pase, ¿no? Si ese es nuestro fin con todos los procesos de trabajo, el trabajo como un medio, ¿se entiende? No como un fin en sí mismo. Acá no hablamos de enriquecernos como personas ni de desarrollarnos, sino el proceso de trabajo como un medio para generar valor. Y bueno, por empezar se renuevan los mecanismos de control todo el tiempo sobre los trabajadores. ¿Para qué? Para favorecer la productividad, la idea de que se produzca más y mejor, ¿no? El énfasis en los últimos tiempos con la calidad de los productos y los servicios, ¿no? También se le pide a los trabajadores que cada vez comprometan más dimensiones de sí mismos en sus empleos, ¿no? Esta idea que ya no alcanza con tu fisicalidad, te quieren en cuerpo y alma, ¿no? Para que esa calidad y esas cantidades sean cada vez mejores, ¿no? Entonces, como verán, desde ya empezamos a ver que este proceso de trabajo organizado de esa manera tiene algunos efectos y tiene, obviamente, derrama consecuencias sobre los trabajadores, como en términos generales. En un modo de producción que funciona bajo esta lógica, donde básicamente siempre se está ajustando la clavija, ¿no?, para que el proceso de valorización sea cada vez más fuerte, cada vez más eficiente, los trabajadores y las trabajadoras sufren un desgaste físico, mental, que a corto, mediano plazo, a veces a largo plazo, empieza a afectar su salud. ¿Por qué? Porque
desde creo que los inicios, digamos, de la teoría del valor-trabajo, siempre se habla de este dispendio de energía que hay para transformar la naturaleza, para transformar los medios de producción, ¿no? Y probablemente las primeras teorías de la sociología del trabajo hicieron énfasis en el esfuerzo físico, en el esfuerzo visible, directamente visible, pero hoy queda cada vez más claro el rol que juega el desgaste emocional, el desgaste mental, cognitivo, usando toda la variación de nombres que implican que el ser humano pone en juego durante el proceso de trabajo todas sus dimensiones de su ser, ¿sí? De esta manera, ¿no? La salud laboral y la contracara, que son los riesgos laborales, lejos de ser un problema individual de cada trabajador, tienen que ser entendidos dentro de estos procesos más amplios de carácter colectivo, ¿no? Acá ya empezamos a tener una visión, por supuesto, más holística de todo esto que implica. Digo, lo macro, ¿no? Como un escenario, un telón de fondo, que permite linkear, ¿no? Los procesos de trabajo con lógicas más amplias, que exceden incluso, y que muchas veces no son propiamente reconocidas por los propios ni trabajadores ni empleadores, ¿no? Esta lógica que nos lleva, ¿no? Este mundo que se mueve, a veces le decimos el sistema, no, porque el sistema te arrastra, bueno, el sistema es esto, ¿no? O sea, el mundo del trabajo está arrastrado por esa lógica. Y ahí hablamos, como nos decía Laurel, una gran autora latinoamericana, latinoamericana barra europea, pero nos enseñaba esta idea de que en cada momento histórico hay patrones específicos de desgaste de la fuerza de trabajo, ¿no? La idea de que según sea el tipo de organización del trabajo predominante, los esquemas productivos, los paradigmas productivos, si le quieren decir, de algún momento hace que haya cierta incidencia de un determinado perfil de enfermedades más que de otros, ¿no? Nos invita de alguna manera a reflexionar que durante ciertos momentos y a partir de cómo se organizan los procesos de trabajo, podemos llegar a encontrar determinados esquemas de salud-enfermedad, ¿sí? Repito, en esta idea de que hay una demanda, una exigencia sobre los trabajadores en el marco de todo este proceso de valorización. Remarco la idea de la lógica de los procesos productivos, porque a la mitad de la charla quisiera hablar un poco de la situación actual, donde esa lógica de valorización empieza a sentirse invadida sorpresivamente por la lógica sanitaria que estamos viviendo ahora. Y ahí vamos a hablar un poco de esta colisión que hoy hay, una tensión, ¿no? Donde dos lógicas sumamente potentes están dialogando en el contexto actual de pandemia. Por eso digo, voy tirando titulares y linkeando con lo que más adelante me gustaría retomar. Pero bueno, si no pasamos por acá, por estos caminos tradicionales del proceso de trabajo, creo que no podemos tampoco llegar a entender muchas de las cuestiones que hoy nos interpelan en el mundo actual, ¿no? En esta idea de que hay patrones específicos de desgaste o incidencia diferencial de las patologías en los trabajadores, dependiendo de cómo se organizan los procesos de trabajo y de los paradigmas productivos que hay en cada momento histórico, bueno, definitivamente muchos de los economistas, pero también los especialistas en salud, marcan como un corte en el régimen de acumulación, donde se habría iniciado a partir de los años 70 una especie de reestructuración productiva muy fuerte, ¿no? Se deja atrás ese capitalismo de bienestar, lo que algunos llamaron keynesianismo, los 30 años gloriosos, como le dicen los franceses, está esa idea del pleno empleo, trabajo estable, empresa integrada, vertical, previsibilidad en la carrera, y encontramos, ¿no?, una reestructuración productiva muy fuerte en esos años, donde la salida a la crisis que existía pasó por esta palabrita mágica que fue como un lema, sobre todo en los 90s, había chorrera de estudios sobre la flexibilización laboral. Lo que pasa que Argentina y América Latina, la oleada liberal, digamos, de la flexibilización llegó un cachito después, llegó más a fines de los 80, principios de los 90, pero esto es algo que se inicia en Europa y de alguna manera después llega acá, un poco poniendo a discusión, bueno, ¿se acuerdan? Por ahí quienes tienen un poco más de años, ¿no? La idea de las empresas no pueden ser tan grandes, el Estado hay que achicarlo, los convenios colectivos son muy rígidos, tenemos que ganar flexibilidad, adaptarnos a la demanda, cambiar, bueno, todo un
un esquema discursivo muy fuerte, remarcando que la senda para el nuevo crecimiento pasaba por la flexibilización, ¿no? Bueno, en el medio hay una mundialización de la economía, que hoy creo que lo estamos viendo con una claridad muy grande, mundialización hoy también de los procesos de salud y enfermedad, la primera vez en la historia que tenemos una pandemia en el sentido fuerte de que arrasa con todo el planeta, y esto es una cosa única, no existió nunca en la historia de la humanidad, pero antes, digo, se había entendido los lazos de la mundialización de la economía. Estamos en un momento donde las tecnologías de la comunicación tienen una parte central en todos los procesos de acumulación. Recién hablábamos, ¿no?, de los procesos de trabajo y las herramientas. Hoy cuesta mucho entender los procesos de trabajo si dentro de esas herramientas nos ponemos a la computadora, al celular, a internet. Es como que en algún lado de la cadena productiva lo vamos a encontrar, ¿sí? También es un régimen de acumulación que tenemos ya hace 4 décadas, donde el énfasis está en la terciarización de la economía, ¿no? Esta idea de que el sector servicios cada vez ocupa lugares más importantes en términos de cantidad de empleos. Gran parte de la riqueza y de las inversiones se hacen en el sector de servicios. Esto frente a una idea de un capitalismo industrial, ¿no?, que era como ese modelo que aprendimos cuando estudiamos sociología del trabajo, de la industria como paradigma. Hoy, la verdad que los servicios son los que ocupan el protagonismo, ¿no? Y por último, ¿por qué se caracteriza el régimen de acumulación actual? Y por una heterogenización de la relación salarial, ¿no? Frente a esa idea del empleo típico, ¿no?, el empleo normal que llamaban algunos, hoy vivimos todo tipo de situaciones, y más aún en países latinoamericanos como el nuestro, donde por ejemplo tenemos un 33 casi por ciento de informalidad, y dentro de todos los varietales de contratación que se puedan imaginar existen, ¿no?, con la irrupción encima ahora de todo este trabajo por plataformas y estos nuevos trabajadores independientes o pseudoindependientes. Entonces encontramos inserciones laborales cada vez más diferentes y cada vez más complejas para entenderlas con las categorías clásicas, ¿no? Entonces, este podría ser un poco el telón de fondo en el cual, después veremos, irrumpe la pandemia, ¿no? Estas eran tendencias que ya venían, más o menos enfatizadas, pero lo importante es que pre-pandemia uno lo que ya podía detectar es que esto naturalmente hacía cambiar por lo menos los patrones de riesgos del trabajo respecto a lo que había sido en la primera mitad del siglo XX. Y esto lo marco porque recordemos que gran parte de todo el arsenal teórico y los modelos de salud ocupacional, y también, repito, de la sociedad del trabajo, se fueron acuñados más que nada en ese capitalismo industrial más clásico, ¿no?, de los 40, de los 50. Entonces hoy arrastramos algunos de esas categorías, arrastramos la idea de riesgos laborales, ¿no?, como el riesgo, el tangible, el directamente visible, ¿no?, la lesión, el cuerpo, el énfasis en lo material. Y cuando cambia, digamos, un poco el régimen de acumulación, también nos tenemos que empezar a preguntar básicamente qué pasa con los nuevos riesgos laborales, ¿no? ¿Cómo va cambiando ese desgaste en el trabajo, ¿no? Esto que les planteaba recién. Si dijimos que el punto de partida es el cambio permanente, ¿no?, también debemos pensar que debemos, de alguna manera nosotros como estudiosos del tema, investigadores o profesionales, pensar cómo todos esos cambios productivos de los últimos 30 a 40 años ya venían marcando una senda sobre repercusiones diferenciales en la salud de los trabajadores, ¿sí? La idea de que a los riesgos tradicionales, esos que nos enseñaron más que nada desde el concepto de seguridad y higiene, ¿no?, el riesgo, como les decía, biológico, físico, químico, había que pensar una nueva categoría de riesgos a los que están expuestos los trabajadores en ese escenario que yo les contaba recién. Y ahí es donde podemos empezar a hablar más fuertemente de la idea de los riesgos psicosociales en el trabajo, ¿no?, como una manera de aprender con H, ¿no?, esos nuevos malestares, esos nuevos padecimientos, sufrimientos que no se parecen a los riesgos clásicos, pero que generan daño o malestar en los trabajadores, y eventualmente vía somatización también problemas fisiológicos. Por eso digo que a partir de los 80 y ya en los 90 en Europa se empieza a hablar fuerte de los riesgos psicosociales en el trabajo, a partir de palabras que son todas medias, vieron, parientes entre sí. Hablaban de estrés, hablaban de
de esta idea de, a veces de burnout, como un síndrome, pero un desgaste de los trabajadores que ya no pasaba por los riesgos clásicos, ¿no? Acá en Argentina también de nuevo la discusión empieza un poco después, ¿no? Probablemente creo que recién en los 2000 empezó a tener un peso fuerte, retomando lo que seguramente les contó Julio la vez pasada, que de una concepción ampliada de CIMAT, que ya era moderna como concepción sobre los riesgos ocupacionales, se pasa a hablar después de los riesgos psicosociales para abarcar todas estas nuevas realidades que quedan por fuera de los enfoques tradicionales, ¿no? En esto tampoco me voy a expandir tanto porque seguro el otro día lo hablaron, pero acá hay una definición de riesgos psicosociales, donde estamos hablando sobre todo de cuestiones que implican impactos en la salud física, psíquica, mental, en las relaciones sociales, y donde la raíz está justamente en cómo está organizado el proceso de trabajo, ¿no? Enfatizando nuevamente la idea de que no basta contratar a un trabajador individual, como ustedes bien ya saben, sino que estamos hablando de que las raíces de muchos de estos problemas están en la forma en que se organiza ese proceso de trabajo que yo definía al principio, ¿no?, de esta charla con sus tres elementos. Y, como también seguramente Julio les comentó, esta definición es amplísima, es una cosa enorme si uno la empieza a desmenuzar, como leen ahí en la filmina, implica muchas cosas, hay mucho contenido ahí adentro, ¿no? Casi que uno diría, bueno, ¿cómo los detecto? ¿Cómo ordeno toda esta realidad en términos empíricos, ¿no? Y ahí es donde, a partir del trabajo de Michel Golac y lo que retoma Julio Nefa en Argentina, propone agrupar a los riesgos psicosociales en 6 grandes ejes. ¿Por qué la idea de 6 grandes ejes? Y porque, como les decía, es un concepto enorme. Hablar de riesgos psicosociales como que es el inabarcable, ¿no? La idea de poder armar 6 ejes es una manera también de ordenar dos cosas. Por un lado, todo el desarrollo teórico que hay sobre cada uno de estos, y también ordenar cómo relevarlos. ¿Por qué digo el desarrollo teórico? Porque si miran bien los 6 ejes, se van a dar cuenta de que cada uno es una biblioteca entera. Es como un seminario, una carrera podría ser cada uno de los ejes. Hay mucho, o sea, hay realmente ríos de tinta escritos sobre tiempo de trabajo. Exigencias emocionales es más reciente, pero también ya hay mucho. De los márgenes de maniobra se habla desde la época de Taylor en adelante. Las relaciones sociales del trabajo son una fuente de preocupación hace décadas. Los conflictos éticos y de valores tal vez sean algo más reciente también. Y bueno, ¿qué hablar de la inseguridad del empleo, ¿no? Como esta idea también muy tratada desde el lado de la precariedad. A lo que voy, digo, es el enfoque de los riesgos psicosociales, lo que hace su gran aporte a la teoría de la salud ocupacional, es que de alguna manera viene a sistematizar lo que hasta ese momento estaba todo disperso. Había algunas investigaciones sobre tiempo de trabajo, había algunas sobre exigencias emocionales, tenías otro grupo que estudiaba los efectos de la precariedad en la salud mental. Bueno, el enfoque de los riesgos psicosociales lo que propone es un enfoque que es ambicioso, digo, en algún sentido, pero también colocarlos todos juntos para no fragmentar lo que a veces es una realidad, porque estos riesgos vienen todos juntos, los que venimos con los 6 ejes somos nosotros, con esos anteojos, ¿no? Ahí es la parte donde este enfoque, digo, no es original en el sentido de que no aborda temas completamente nuevos, pero sí propone un ordenamiento de lo que existía de manera más fragmentada. Con esto indico que lo que nosotros ya sabíamos antes de conocer los riesgos psicosociales sirve, porque todo eso ha sido retomado, digo, todos creo que hemos estudiado temas de tiempo de trabajo, del trabajo emocional, en fin, todo ese bagaje que uno ya tiene de sus carreras y de sus estudios, puede ser revisitado a partir de este enfoque de los riesgos psicosociales, ¿no? Pero ya desde un esquema un poco más ordenado y donde te invita también a que dialoguen estos aspectos entre sí, ¿no? ¿En qué punto, digamos, no sé, el tiempo de trabajo puede estar vinculado con la autonomía, ¿no? Bueno, ahí seguramente hay cruces e interrelaciones. Esto como una especie de revisitar lo que el otro día Julio les dijo, y me parece a mí también nosotros encastrar todo ese conocimiento que traíamos antes, ¿no?, que no le llamábamos riesgos psicosociales, pero que leídos de esta matriz tranquilamente pueden ser utilizados, ¿no?
No sé si hasta acá hay alguna pregunta, algún comentario. Desde ya que les digo que pueden interrumpir con alguna consulta por el chat. Yo iré leyendo las cosas que vayan tirando por ahí. Si es que lo encuentro, acá está el chat. Quedo en ese sentido abierta a comentarios, ¿no? Hasta ahora vengo haciendo como un breve repaso que nos permita hablar un poco de las cuestiones de la actualidad y la pandemia, ¿sí? Voy a revisitar brevemente algunos de estos ejes de riesgo psicosocial como para hacer un paneo completo, porque me voy a parar en uno para hablar del contexto actual. Sobre esto, el eje 1, que es el de tiempo e intensidad del trabajo, y CIMAT, este es un eje súper clásico. Creo que acá hemos andado mucho, todos antes de conocer el enfoque, que abarca como tres grandes cosas, ¿no? La configuración del tiempo de trabajo, que a mí particularmente me interesa mucho, tomar y analizar cómo inciden varias dimensiones, ¿no? La duración del trabajo. Fíjense que hoy muchos de estos aspectos son centrales. Mucha gente se está quejando de la duración, qué días de semana se trabaja, todos los días, algunos días, el tema de los turnos, el tema de los límites con el tiempo extralaboral. Acá tenemos un eje central de disputa hoy actual, incluso de autodisputa, porque uno a veces no sabe cuándo parar de trabajar o cuándo se termina. Ahí estoy viendo una pregunta. Ahí, tecnologías de la información y la comunicación. Perdón si ya doy por sentada esa sigla, vienen a preguntarme. Sí, esto es otro tema importante, ¿no? Hablando de continuidades y rupturas, de repente pareciera que con la pandemia nos volvimos tecnológicos, pero es importante remarcar la existencia previa de las TICs, ¿no? Lo que hay es una profundización feroz del uso de estas herramientas. En esto de que yo los invito también a pensar continuidades y rupturas. La intensidad del trabajo, otro tema que también particularmente estudio, que es el tema de los ritmos de trabajo, trabajar más o menos rápido, las fuentes de ritmo, son otras dimensiones que hoy creo cualquiera de los trabajadores podría decir que entiende de qué se trata estos padecimientos. Y también acá adentro, fíjense cómo se encastra toda una corriente que ya preexistía el enfoque de los riesgos psicosociales, ¿no? Entender las condiciones y medio ambiente de trabajo, ¿sí? A lo que voy es el enfoque de los riesgos psicosociales. No niega ni se enfrenta, sino que incluye, ¿no?, los aportes que ya venía haciendo la corriente de la CIMAD. De hecho, hoy creo que también de vuelta queda súper claro cómo la exposición a riesgos biológicos genera un grado de angustia y a veces percepciones de tanto sufrimiento, que aunque exista o no el riesgo real, si es percibido de tal manera, ¿no?, el sufrimiento sobre los trabajadores es realmente difícil de negar, ¿sí? Fíjense, por eso digo que la idea es dialogar con esos enfoques precursores. Bueno, el layout, ¿no? Cómo están organizadas las dependencias, los lugares de trabajo, también van a ver que tiene mucho que ver con lo que vamos a ver después de relaciones del trabajo, este tema de la separación con el otro, las distancias, ¿no? Reorganizar los espacios de trabajo. Seguro que ustedes tienen miles de ejemplos donde básicamente dieron vuelta a todo, la oficina, el local, el centro de salud, y lo que antes era un espacio de circulación conocido empieza a convertirse como una especie, ¿no?, ¿cómo decirlo?, de salto de obstáculos, donde uno se tiene que parar acá, ya no sabe dónde pisa, qué implica como trabajador, las colas afuera, qué genera eso emocionalmente sobre, por ejemplo, los usuarios o los pacientes, ¿no?, la espera prolongada, en fin. Ahí hay toda una serie de cosas que son, repito, leídas desde el campo de los riesgos psicosociales, ¿no? A mí realmente cada vez más me fascina ver el tema de qué implicó la modificación espacial de los lugares de trabajo en términos de las relaciones entre las personas, ¿no? Y ni hablar de los elementos de protección. Una cuestión, bueno, quienes son aquí varios personal de salud, el tema de no poder verse la cara y los gestos creo que es una dificultad enorme comunicacional, relacional, ¿no? El tema del otro con la distancia y la cercanía como justamente un riesgo, ¿no?
Así que bueno, este primer eje creo que puede servir para pensar muchas de las cosas que realmente están pasando. El tiempo de trabajo es un tema hoy que está en el eje de todas las discusiones, ¿no? El otro eje de los riesgos psicosociales son las exigencias emocionales. A mí me causa un poco no sé si la palabra es gracia, pero sí es irónico que hasta hace 4 o 5 años teníamos que como que estar explicando en muchos lados que eran los riesgos psicosociales. Teníamos que ser como una especie de palabra así, ¿no? Como si fuéramos pastores queriendo convencer que existían, que eran reales, ¿no? Parecía que hablábamos de fantasmas. Y hoy con todo lo que está pasando creo que cada vez es más obvio que estos padecimientos existen, ¿no? Hasta hace un tiempo había que salir a convencer sobre estas cuestiones. Y hoy creo que, por ejemplo, el caso de las exigencias emocionales eh, tiene una evidencia, tiene una realidad tan tangible que me parece que es innegable, ¿no? Eh, bueno, aquí me hacen una pregunta sobre el home office, ¿no? Tal cual, ahí hay dos dimensiones que me parece un buen ejemplo, Sofía. Ahí fíjense cómo se juegan dos categorías clásicas, ¿no? De la sociología del trabajo y de todas las disciplinas que estudiamos el trabajo. El tiempo y el lugar de trabajo, ¿no? Son dos categorías fundantes para entender, ¿no? La salud ocupacional. Se ha trastocado el tiempo y el lugar de trabajo, ¿no? O sea, con esas dos palabritas, esos conceptos tan tradicionales, podemos analizar tanto, ¿no? Cuando se te trastoca el tiempo y el lugar de trabajo, ustedes dirán, bueno, ¿qué es primero el huevo o la gallina? No sé, probablemente trasladar el lugar de trabajo tenga incidencia sobre el tiempo también, ¿no? Esa prolongación, ¿no? Donde al estar en tu casa no terminas de separar cuándo se termina de trabajar y cuándo se empieza, ¿sí? Creo que de vuelta también hay una idea del home office, el teletrabajo, toda una cosa como con palabras más nuevas, pero en realidad es un proceso. Es como la inversa, ¿no? Cuando nos enseñaban en las clases de historia esta idea del trabajo a domicilio, el put-out system, cuando, ¿no? Llevaban las materias primas a los talleres del hogar. Bueno, ¿qué implica este regreso al hogar? ¿No? El regreso a que la unidad productiva sea el hogar. Casi como una cosa... no es la primera vez, digo, que pasó en la historia, pero ¿qué significa este volver y cómo se vuelve, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia con ese teletrabajo que nos enseñaron hace 10 años o 5, donde nos hablaban, bueno, de flexibilidad para los trabajadores, una situación elegida? Eso está lejos, no se parece mucho, ¿no? Así que, Sofía, yo creo que el tema del tiempo y el lugar del trabajo, que parecen ya categorías vetustas, y lo permiten iluminar transformaciones muy grandes, muy grandes. Así que esa es mi opinión, digamos. Opino que creo que podemos estudiar todos esos procesos a través de justamente los riesgos psicosociales y sobre todo desde categorías clásicas. Uno de los grandes, no sé si logros, pero sí uno de los grandes, las grandes características del proceso de trabajo capitalista fue ese proceso de, como se llamó, proletarización. La idea de que llevar a que los trabajadores tengan una disciplina para que todos los días entren a la misma hora a la fábrica, estén juntos durante 8 horas en ese lugar, respondiendo reglas y normas, y después se vayan, ¿no? Ese proceso histórico llevó mucho tiempo, porque había que acostumbrar a los trabajadores a esa rutina, ¿no? Y la idea de juntar a todos los trabajadores en un mismo lugar, llamado fábrica, no tiene más de 200 años. O sea, es una cosa nueva, si uno se lo pone a pensar en la historia de la humanidad. La fábrica como concepto es nuevo. Ahora se está desarmando esa idea del lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque hay de vuelta una fragmentación. ¿Mm? Eh, pero ¿qué pasó? Claro, nuestro paradigma desde el siglo XX a esta parte es la idea de yo tengo que ir a trabajar a un lugar y tengo que cumplir un horario, porque esa era nuestra idea de trabajo. Pero esa era una forma de organización del trabajo. ¿Estará viniendo otra forma de organización del trabajo? ¿No? Hay que pensarlo desde ahí, Sofía. Espero te ayude esto a pensar. Más que respuestas, la idea es pensemos qué implica todo esto en términos históricos, ¿no? El regreso al hogar en algunos casos. ¿Mm? Cualquier otra pregunta me van diciendo, ¿no? El tema de las exigencias emocionales también creo que ahí de alguna manera ya uno no puede negar que hay trabajos, ¿no? Ni hablar en el sector salud,
donde hay un esfuerzo costosísimo de dominar y moldear las propias emociones, ¿no? Los estudios originales y pioneros sobre el tema de las exigencias emocionales los hizo una señora que se llama Hochschild, y ella estudió el trabajo de las azafatas, ¿no? A partir de una aguda observación sobre el trabajo de las azafatas, planteó esta idea de que había que tener un cierto desarrollo, un cierto despliegue de emociones consideradas correctas para ejercer ese trabajo, ¿no? En ese caso era amabilidad, era buen trato, era poder hacer sentir al otro a gusto, siempre una sonrisa, ¿no? La idea de la sonrisa dibujada, ¿no? Y ahí hablaba de, ¿no? Nos hizo ver, a quienes estudiamos sociología del trabajo, la idea de que toda esa cuestión de dominar y de alguna manera moldear emociones respecto del otro para que el proceso de trabajo tenga éxito era fundamental, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las ventas, ¿no? Una persona que te haga sentir a gusto, que sea simpático, que te convenza que el producto es bueno, pero también hay otro montón de trabajos donde las exigencias emocionales son importantes, donde a veces son positivas y negativas. Por ejemplo, en el caso positivo, la industria del turismo era, ahora está muy golpeada, pero era fundamentalmente reposaba en la idea de las exigencias emocionales, hacer sentir al otro a gusto, ¿no? También, por ejemplo, en las ventas telefónicas, había en las industrias culturales ni hablar, ¿no? La emoción como parte del proceso de trabajo, ¿sí? Pero también hay situaciones donde las emociones son negativas y hay que negarlas, moldearlas, ¿no? Lo que está pasando ahora, creo que, y la angustia que genera la pandemia que estamos viviendo, hace que los trabajadores de la salud, por ejemplo, no siempre puedan mostrar lo que sienten, ¿no? O no siempre puedan conectarse con las emociones del otro porque correrían el riesgo de implicarse tanto que ya no podrían hacer su trabajo, ¿no? Cuando uno ve una persona angustiada, si uno también se angustia, terminamos todos angustiados y nadie hace nada, ¿no? Y también a veces hay que contenerse con las agresiones del público, ¿no? Con las agresiones de las otras personas, con las agresiones de los propios compañeros. Y ese contenerse, ese aguantarse, ese no decir, esa represión, autorrepresión de las emociones, sostenida en el tiempo, bueno, llega un punto que a la persona le hace mella, ¿no? Porque uno lidia con las emociones del público, pero a veces con las emociones de los propios compañeros, ¿no? Uno tiene conflictos a veces en el colectivo de trabajo, también con la de los superiores, y hay un tema donde moldear, retener, sostener la emoción es realmente muy, muy, muy exigente, ¿sí? Eh, Creo que también hay, bueno, ahí eso nos hace un aporte sobre lo de las azafatas, ¿no? Sí, bueno, creo que era hablando de enfoque de género, ¿no? Había una idea, fíjense cómo todo va de la mano, ¿no? Pero hay un preconcepto, un estereotipo de género que las mujeres tenemos supuestamente como punto fuerte de nuestra capacidad de trabajo, el hecho de que somos más emocionales, agradables, todo lo que implican las emociones parecería, ¿no? En un prejuicio que sería nuestro punto a favor, por eso podríamos ser buenas enfermeras, buenas maestras, la segunda mamá, buenas vendedoras, pero parece que no tendríamos otras capacidades, ¿no? Esta idea de que, por ejemplo, no seríamos tan adecuadas con la técnica, la tecnología, no podríamos ser ingenieras, las máquinas no serían una cosa nuestra, y las azafatas, de hecho, durante mucho tiempo fueron todas mujeres, ¿no? El servicio y el cuidado como una propiedad inherente a la mujer. ¿M? Ni hablar, digo, que en ese referirse al otro, la mujer tenía que ser tierna, agradable, reírse, ¿no? Era parte, por eso digo, es un combo de un estereotipo de trabajadora. Y hace un tiempo hablé con unas delegadas de un sindicato de azafatas y me contaban que una de las grandes luchas para ellas había sido que las dejaran usar pantalón, porque esa idea, ¿no? de mostrarse en pollera, y ellas decían, nosotras somos técnicas en seguridad, ¿no? Si llega a haber un problema con un aterrizaje o algún problema con el avión, nosotros todo el tiempo nos estamos capacitando para ayudar a los pasajeros, para acomodar las cosas, para en situación de emergencia intervenir, y la realidad dice que con esta pollera no nos podemos mover y estos tacos, ¿no? Así que fíjense, digo, hasta qué punto hay todo un combo que hay que desarmar respecto a cuáles se supone que son nuestras habilidades, competencias como trabajadoras, ¿no? Donde pareciera que lo emocional es lo nuestro, ¿no?
Y ahí es donde los trabajos emocionales, ahí también hay una alta tasa de feminización, piénsenlo. ¿No? Los trabajos de cuidadoras en general, piensen niñeras, siempre son mujeres, ¿sí? Van a ver ahí la cuestión del trabajo emocional, ¿sí? Lo que pasa es que ese concepto que yo les digo del trabajo emocional, llegado al extremo y acentuado en el tiempo y en condiciones negativas, se convierte en un riesgo psicosocial. Trabajo emocional hacemos todos. Ahora la pregunta es, ¿en qué momento deviene un riesgo psicosocial? ¿En qué momento es tan alta la demanda que nos empieza a hacer mella? Bueno, creo que las situaciones actuales que vivimos, ¿no? Definitivamente pueden generar eso. Eh, Incluso, bueno, el tema de los servicios, si está en relación con un otro, hace que esto sea más patente y más claro. Así que bueno, este es otro de los aspectos que se retoman trabajos anteriores, pero el enfoque de los riesgos psicosociales lo revisita y lo pone en vinculación con algunas categorías clásicas de la sociología, ¿no? El tema de la autonomía también, este es un aspecto pero fundamental, ¿no? De quienes estudian trabajo, es uno de los primeros conceptos que creo que aprendemos, ¿no? El tema del grado de autonomía. Es decir, la capacidad de tomar decisiones de manera digamos, autónoma, justamente como dice el nombre. Y acá otro de los conceptos que nos permite entender bien esto, y que acá me voy a parar después para hablar bien sobre el capítulo que decía recién Jorge sobre el libro que hicimos, es esta diferencia entre trabajo prescripto y trabajo real, ¿no? Lo que nos dicen que tenemos que hacer, todas esas prescripciones que a veces son, bueno, indicaciones de nuestros jefes, a veces son reglamentos, nos dicen, bueno, su trabajo va a ser este. Y después cuando te lo pones a hacer, era eso y 100 cosas más, ¿no? El trabajo real siempre es más rico, mucho más complejo que el trabajo prescripto, ¿sí? Hay una distancia, una diferencia donde uno aprende a trabajar, no tanto por esos reglamentos, sino trabajando, ¿no? El aprender haciendo, ¿no? Y ahí para zanjar esa distancia, para resolver cosas, para arreglárnoslas cuando tenemos un desafío, ahí es donde juega la autonomía, ¿no? Donde juegan nuestras destrezas, nuestra inventiva, nuestra creatividad a veces para adaptarnos a las condiciones existentes y de alguna manera, a pesar de todo incluso, a veces alcanzar los objetivos que nos ponen, ¿no? A veces nos dicen, tenés que fabricar 100 sillas, bueno, pero resulta que la madera está mala, la máquina no anda, tuvo un cortocircuito y no puedo conectarla, no tengo cómo medirlas bien, bueno, y de alguna manera los trabajadores lo hacen, ¿no? Ahí es donde se juega la idea de la autonomía y elegir la manera de trabajar, ¿no? En general, la autonomía, vamos a ver que es percibida de manera positiva, ¿no? Esta idea, bueno, la autonomía se asocia a libertad. Por eso, la falta de autonomía muchas veces genera sufrimientos cuando es un trabajo repetitivo, monótono, ¿no? Esta idea así más bien taylorista del gesto repetitivo, donde no hay margen de maniobra, ahí encontramos probablemente las situaciones más negativas. Esto, que déjenlo ahí en una ventanita porque voy a volver sobre lo de autonomía, es así, pero puede no ser así. Ahora vamos a hablar porque lo voy a conectar un poco con el tema de los protocolos, que es otra de las palabras que han hecho irrupción feroz en estos últimos tiempos, y quisiera retomarlo. Bueno, por último, para ir más rápido en esta parte, otro de los ejes es el de las relaciones sociales y de trabajo. Acá también hay mucho sufrimiento en el medio. ¿Qué les voy a decir, no? En las relaciones sociales y laborales, primero las internas a la organización, ¿no? Todos estos conflictos que a veces hay, o a veces positivos también, entre superiores y subordinados, ¿no? Quien tiene gente a cargo sabe lo que es lidiar con las relaciones del trabajo y al revés, lidiar con las jefaturas. Y también están las relaciones entre los compañeros, ¿no? Y ahí se pueden dar situaciones de apoyo social y técnico, donde hay ayuda, donde hay un colectivo de trabajo, se pueden dar situaciones de conflicto, de agresión, incluso de mobbing, ¿no? De acoso, como situaciones que han sido muy estudiadas. Fíjense cómo todos los conceptos, estos que yo les decía, de acoso, de mobbing, que también están incluidos dentro del enfoque de los riesgos psicosociales. Se toma todo eso para hablar desde las relaciones del trabajo, ¿sí? Y después están las relaciones del trabajo con las personas externas a la organización. Muchos de ustedes lo saben bien, los clientes, los usuarios. Ahí también a veces se juegan situaciones de, la verdad, enriquecedoras, donde uno se siente bien y está con otros y los ayuda. Y también a veces se juegan situaciones de violencia, de agresión, de no reconocimiento.
y que los trabajadores nos hacen sufrir, ¿no? Quienes hacen trabajos de front desk, como se llaman, ¿no? De atención al público, saben bien que sostener esas relaciones sociales, esto sumado a exigencias emocionales, ahí tiene un lindo combo para entender por qué muchas personas sufren en el trabajo, ¿sí? Esto también hay ríos de tinta escritos y tenemos mucho para seguir ahondando. Por último, digo el tema de los el tema de los conflictos éticos y de valores, que también seguramente el otro día hablaron con Julio, donde aquí hay una sensación de mucho pesar cuando uno tiene que trabajar en oposición a lo que son sus creencias, sus valores, ¿no? Las normas, las convicciones que tenemos como persona, como trabajador. A veces en los trabajos de venta, por ejemplo, hay que mentir o convencer al cliente y uno sabe que lo que está vendiendo no es así o no funciona, o una oferta que en realidad nosotros sabemos que es una oferta y nos hace sentir culpable de que estamos haciendo eso que no es a nuestro juzgar honesto. También cuando a veces uno quiere trabajar de una manera y con unos recursos y siguiendo unos procedimientos y no puede, porque no tiene tiempo, porque no tiene los recursos, porque hay que, de alguna manera, los sistemas funcionan de manera imperfecta, y cuando nosotros hacemos las cosas y internamente sabemos que no las estamos haciendo bien, nos sentimos mal. Y esto a veces pasa permanentemente, ¿no? Creo que en muchos centros de salud, ni hablar que puede pasar en los espacios públicos, donde a veces uno quisiera tener más recursos, ¿no? Y sabe que las cosas podrían hacerse mejor, pero no puede. Hay una calidad impedida, como se llama desde este eje, ¿no? Y también hay conflictos éticos y de valores cuando uno siente que está haciendo un trabajo inútil. En algunos casos uno tiene la sensación de que lo que hace no tiene mucho sentido, y ahí también hay una idea de esto no es un trabajo decente, esto no es el trabajo que yo querría hacer, ¿no? Hay toda una serie de situaciones donde esto puede suceder y también está categorizado de esa manera. Y por último, el eje de inseguridad en el empleo y en la situación de trabajo, otro eje que a mi entender es fundamental en la pandemia, ¿no? Por un lado, la inseguridad socioeconómica en la que vivimos. Muchas personas, si ya no les sucedió, tienen el riesgo de perder el empleo, ¿no? Creo que la situación económica que conllevó la pandemia hizo que ya hay algunos estudios sobre esto que detectan que realmente el miedo a perder el trabajo es fuente de preocupación enorme. Esto genera malestares, hay gente que no duerme, gente que tiene gastritis, gente que no sabe cómo va a salir adelante. Hay muchos rubros que realmente de actividad económica que están muy limitados por la situación sanitaria. No sé, por ejemplo, el rubro de gastronomía, el rubro de servicios personales del estilo de gimnasios, etcétera, que hace que, aun cuando todavía eso no tenga una materialidad, es una fuente enorme de sufrimiento y está haciendo que la gente se enferme, ¿no? Claramente, ¿no? Más aún esto lo sienten los trabajadores que tienen un vínculo laboral precario, ¿no? Tienen un contrato de duración determinada, un trabajo informal, y eso hace que haya una posibilidad de que realmente el vínculo laboral se corte. Y lo segundo que este eje abarca, que también es muy típico de la pandemia, que lo voy a retomar, es cuando uno sufre cambios no controlados en la tarea, ¿no? Cuando vos te cambian el trabajo de manera súbita, no te avisan, un día te ponen a hacer una cosa, 2 días te llevan y te ponen a hacer otra cosa, la semana que viene no sabes a dónde te van a mandar. Bueno, toda esa imposibilidad de prever las actividades o de anticipar, sobre todo cuando no hay participación de los trabajadores, en cómo va a ser el proceso de trabajo, genera muchísimo malestar, ¿no? Esta idea de siempre me están cambiando las cosas para hacer. Esto también está dentro de este eje de riesgo psicosocial. Esta breve revisión que yo les hice es para volver un poco a las reflexiones que podemos hacer sobre la realidad que estamos viviendo, ¿no? Antes de meterme acá adentro, ¿hay alguna pregunta, comentario? ¿Alguien se siente interpelado por estas cuestiones? Me gustó mucho la pregunta del teletrabajo, creo que ha sido la gran vedette de toda esta situación, pero es una forma de organización del proceso de trabajo, definitivamente. Ahora vamos a ver que hay otras maneras también de preguntarnos sobre lo que está pasando. Bueno, veo que no habría ninguna intervención, así que puedo seguir. Yo voy mirando igual de todas maneras el chat.
Vamos a ver un poco, yo les decía al principio de mi intervención, que si queremos, quienes estudiamos salud laboral, tenemos que partir de la idea del cambio permanente. Yo te lo decía ya hace varios años, ahora creo que ya me tendría que ser una remera que diga, mi punto de partida es el cambio permanente. ¿Por qué? Porque nosotros como estudiosos vamos atrás de la realidad. Queremos conceptualizarla, queremos ordenarla, sistematizarla, pero la realidad avanza y te deja parada, ¿no? O sea, todo cambia y nosotros vamos atrás corriendo queriendo entender qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, quienes nos dedicamos a esto tenemos que estar totalmente dispuestos a aceptar esta idea de cambio permanente de los procesos de trabajo. Pero un cambio así profundo, con una velocidad inusitada, poniendo quinta, digamos, ya esto no venía en una velocidad crucero, poniendo quinta y con todo, fue lo que sucedió a partir de la pandemia. En un corto tiempo y de manera muy profunda, los procesos de trabajo se modificaron, ¿sí? Y esto obviamente nos pone a pensar en la situación de salud laboral. Yo acá traje algunas palabras. Vieron que empezó a haber toda una jerga nueva a partir de la pandemia, ¿no? Palabritas que ya medio que hasta nos molesta escuchar, pero que están todo el tiempo hablando. Acá traje algunas. Distanciamiento social, ¿no? Esta frase que ahora es permanente, la famosa burbuja, ¿no? Hay un burbujeo permanente que nos persigue, ¿no? Por todos lados donde vamos. Esta idea de informatización acelerada también, otra cosa que trajo la pandemia. Polivalencia. Otra palabrita muy usada ahora es protocolo sanitario. Otra palabrita es lo que decía recién Sofía, el teletrabajo. ¿Se les ocurre otra palabra que estemos escuchando hasta el cansancio y que haga referencia a estos cambios en los procesos de trabajo? Tírenlas en el chat que las podemos ir agregando. Si hiciéramos ahí un brainstorming de conceptos, ¿qué otras cosas estamos viendo? Los invito y las invito a que participen ahí desde el chat. A ver, acá están tirando algunos síntomas. Zoom, muy bien. Zoom creo que ya no es una marca, es como vacunación, también, ni hablar, libertad individual, multitareas, aislamiento, sanitización. La palabra sanitización yo no la había usado en mi vida, perdón, pero para mí, grupos de riesgo, esa es muy buena. Hay una, espera, no me sale, que la estoy escuchando un montón en el último tiempo. ¿Puede ser comorbilidad? ¿Algo así? Comorbilidad preexistente, algo, bueno, esa es otra que llegó, ¿no? Y de repente, comorbilidad, es perfecto. De repente tenemos la saturación, sí, saturación de cama, saturación de terapia intensiva, saturación de, sí, saturación de saturación, ¿no? Antecedentes, bien, creo que es antecedentes, ¿no, Nuria? Estoy leyendo ahí. Falta de camas con la pandemia. Otra que escuché el otro día era infodemia. Esta idea de la información excesiva, que también genera malestar, ¿no? Como que colapso. Esa es muy buena, Lara. Colapso sanitario, colapso mental, económico. Sí, una idea medio tremendista. Todo colapsa en cualquier momento, ¿no? Bien, podría agregar a todas esas, tal cual, ¿no? Fíjense que todas están relacionadas con o sea, la lógica sanitaria metiéndose, demanda excesiva, bueno, la demanda, otra dimensión fundamental de los centros de trabajo. Bien, demanda excesiva de todo, colapso de todo, excesivo todo, sí, estamos como en un momento como muy complicado y las palabras, por eso digo que habría que hacer como una especie de diario de estas palabras que, repito, yo creo que las empecé a escuchar a ustedes porque son del sector salud, pero yo muchas las empecé a escuchar a partir de todo esto que pasó y hoy son parte del vocabulario corriente, ¿no? Contacto estrecho, sí, contacto estrecho como opuesto a distanciamiento social, angustia, soledad, la soledad, ¿no? Es ¿Se imaginan que yo soy socióloga y cuando empezaron a hablar de la idea de distanciamiento social, a mí se me vinieron todos los libros por la cabeza y me golpearon en la nuca, ¿no? Era fuerte para nosotros que estudiamos los vínculos sociales diciendo que los vínculos sociales eran un factor de riesgo. Tuvimos que pensarlo mucho, ¿no? Telemedicina, acceso de pantalla, virtualidad,
La virtualidad como una palabra, esa palabra también es tan polisémica, esta idea de que por un lado pareciera que habla de que está intermediado por tecnologías, pero por otro lado cuando te dicen que algo es virtual pareciera que no es del todo real. Vieron que tiene como esa... No, es virtual, es como... Hay un dejo de que no es del todo en serio, ¿no? Tal cual, ¿no? Hay una idea, hay una duda. Por eso todas estas palabras, si uno las desmenuzara, tendría mucho para trabajar. Digo, de esto se van a escribir por décadas, ¿no? Nosotros acá solamente estamos empezando a pensar estas cuestiones. Presencialidad, ¿no? Algo que dábamos por hecho. Trabajo presencial. Para nosotros el trabajo siempre era presencial. Nadie le ponía el apellido trabajo presencial. Bueno, ahora hay que aclarar, ¿no? Esto es una cosa nueva. Este, el otro día también dije, vamos a reunirnos, propuse una reunión, pedí una reunión, qué sé yo, y en un momento me decía, bueno, pero la presencial me puso, y ahí me asusté, dije, pero, ay, claro, yo no le aclaré que la reunión era virtual, yo ya doy por hecho todas estas cuestiones. Pero fíjense, mirando toda esta cantidad de palabras, que muchas serían de la familia de lo sanitario, ¿no? Bueno, sincrónico o asincrónico, esa también está muy buena, Silvia, porque retomamos un cachito la categoría esa clásica de tiempo de trabajo. Se mete una dimensión interesante acá, que ya no es la extensión del tiempo de trabajo, sino si es un trabajo simultáneo o no, ¿no? Esto también empieza a demarcar otras cosas. Lo asincrónico y también lo no presencial, o sea, no estar en tiempo y no estar en el mismo espacio, ¿no? Es un cambio feroz en los procesos de trabajo, ¿no? Entonces, como una cosa que realmente se abrió todo un nuevo mundo ahí adentro, ¿eh? Les decía, todas estas palabras creo que nos dejan ver que a veces de manera asistemática, desde el sentido común, como laburantes, como ciudadanos, a veces como docentes, las decimos, pero todas reflejan en algún grado un cambio profundo en los procesos de trabajo, pero no cualquier cambio, un cambio dado por un proceso sanitario, ¿sí? Y ahora vamos a hablar un poquito de esto. Y cuando hablamos también de cambios en el proceso de trabajo, como yo les decía, nos tenemos que preguntar por las consecuencias sobre la salud laboral, cuáles son las repercusiones que todo esto tiene, ¿no? Y ahí también tiro algunas palabras, ¿no? Que creo que, y también ustedes podrán tirar otras. ¿Qué, qué expresa la gente? ¿Qué te dice? ¿Qué es lo que uno empieza a percibir de manera sistemática? Nadie anda con el libro en la mano, ¿no? Pero te empiezan a decir cómo te sentís. Por empezar, ¿no? El agotamiento, el tema del miedo, el miedo como un significante tremendo, ¿no? Eh, el miedo amorfo, ya no pareciera que no sabemos bien a qué le tenemos miedo, es un miedo permanente que empieza a ser casi después un síntomas de ataques de pánico y de fobias, ¿no? El agotamiento en todos los planos, mental, físico, el agotamiento respecto de la situación sanitaria en general, frustración tal cual, sensación de aislamiento, ahí lo puse, creo que lo habían puesto en el chat. Aislamiento, por ejemplo, esto que hablaba recién una de las compañeras, bueno, trabajar en tu casa, ¿no? Tenías un colectivo de trabajo que también era fuente de apoyo social, era tu espacio de sociabilización y de repente no ves más a esa gente. Eh, el aislamiento como una sensación de que el trabajo implicaba otras cosas, ¿no? Bueno, resignación, otra sensación, irritabilidad, ¿no? Eh, angustia, les decía recién, por la situación laboral, muchos teniendo miedo de perder el trabajo, la dificultad por conciliar los tiempos laborales con los sociales, ahí también con esta imposibilidad de marcar esa jornada de trabajo, bueno, desgano a largo plazo. Creo que todos hemos ido pasando por todos estos estados, ¿no? Después de casi un año y medio me parece que andamos más o menos por todos. Pero esto, más allá de expresar una sensación, como decirlo, efímera, en algunos casos nos está hablando de sensaciones permanentes y de sufrimientos muy fuertes en los trabajadores. Creo que en el sector de la salud no necesitamos aclararlo. Por eso les decía hoy que hasta hace unos años hablar de riesgos psicosociales uno tenía que convencer al otro de que todo esto estaba pasando, que había gente que sufría por el trabajo, pero que no se lesionaba,
que la RT no lo cubría, pero había unas cosas llamadas riesgos psicosociales. Era como hablarles de fantasmas, ¿no? Como de las brujas. No, miren, existen, les decíamos nosotros. Ahora, después de lo que pasó, creo que ya tenemos alguna evidencia bastante clara y contundente para que veamos el daño que todo esto está generando. Porque a la par de, obviamente, el daño fisiológico y las cuestiones de salud más estrictamente biológicas que suceden, en esto hay mucho sufrimiento, ¿no? Hay mucho, mucho sufrimiento y eso tiene que ser tomado en cuenta en los procesos de trabajo, ¿sí? Nada, estas son algunas palabras que yo traigo porque creo que todavía nosotros estamos tratando de ordenar la realidad de lo que nos pasa. Pero todas de alguna manera también las podemos vincular con ese enfoque de los riesgos psicosociales. Por eso les planteé de vuelta los 6 ejes. Fíjense que todos podrían ser leídos desde algún lugar y a todas las podríamos conceptualizar y tratar de entender desde las categorías que les proponemos en ese modelo. Y recién Jorge les hablaba de bueno, un libro que nosotros publicamos el año pasado, desde ir al calor de lo que sucedía, porque realmente lo escribimos, creo que fue en agosto, y se publicó en octubre, y a mí me tocó escribir un capítulo, todavía estábamos tratando de entender qué era lo que nos pasaba, para mí fue bastante catártico, les puedo asegurar. Cuando uno es sociólogo, tenemos la necesidad a veces de querer entender qué pasa y comunicarlo. A mí me hizo muy bien escribir ese capítulo, porque yo estaba viviendo muchas de esas cosas. Por empezar, porque soy docente, y la docencia es uno de los procesos de trabajo que más se modificó. Así, se dio vuelta, se convirtió en otro trabajo de repente, en poco tiempo, y eso generó muchísimo, muchísimo sufrimiento, muchísimas dificultades, y en el medio me pasé al teletrabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía una necesidad casi individual de tratar de entender qué era lo que nos estaba pasando. Entonces surgió este capítulo, el aporte a esta obra, donde me preguntaba si todo eso que todavía era una vorágine, que era como un remolino de cosas, lo podíamos sistematizar, ¿no? Si podíamos ofrecer alguna tipología, alguna sistematización de lo que nos estaba pasando, ¿no? Este es un componente, por eso digo, cuando uno escribe, escribe desde un lugar de investigador racional, pero a veces el disparador tiene que ver con lo que nos está pasando, ¿no? No todas las obras son asépticas y frías, ¿no? Y este libro salió publicado ahí muy rápido y contiene reflexiones, como decíamos, muy al calor de los sucesos, muy en el encierro, muy escrito en ese primer momento. Así que ni hablar que los y las invito a que lo vean, pero les quería comentar el capítulo que yo propuse en ese momento y que me sigue pareciendo que obviamente mejoraría más cosas y hoy ya uno sabe más cuestiones, pero la esencia y el espíritu de lo que yo sentía en ese momento está en ese capítulo. Una de las cosas que yo proponía en ese capítulo era que lo más destacado del momento histórico que estamos viviendo es la irrupción con gran fuerza de la lógica sanitaria en los procesos de trabajo. ¿Y qué es lo novedoso? Que viene a disputarle el lugar a la hegemonía de la lógica de la valorización, ¿no? Esta idea de que la eficiencia, la creación de valor, ¿no? Es la lógica rectora de los procesos de trabajo. Bueno, de repente se hace tan necesaria la lógica sanitaria que viene a disputarle terreno. ¿Y por qué hay una tensión? Una tensión que ustedes saben bien que no es nueva, ¿no? O sea, ustedes saben que lo saludable para la población y para los trabajadores no siempre es lo más redituable. Incluso puede ser más caro para el empleador o para las organizaciones, e incluso para el Estado. Los procesos de trabajo saludables, ¿no? A veces están en contradicción con los procesos de trabajo que generan mayor valor. Eso nosotros lo sabíamos hacía décadas. Lo que sucede ahora es que entraron en colisión de una manera como un choque de frente, porque se hace visible la idea de que no puede haber valorización si no hay salud, ¿sí? Y empieza ese debate, que hoy se lo escucha bastante, un debate que en realidad es bastante espurio y es complejo y no lo vamos a abordar, pero esta idea de el debate salud versus economía, lo hemos escuchado, ¿no? La pregunta es, ¿cómo revisitamos ese nudo problemático clásico de la salud laboral? ¿Sí? De nuevo, siempre nosotros hemos detectado que lo que se propone como un trabajo saludable no siempre es querido o aceptado por quienes organizan el trabajo
porque consideran que o es un gasto de dinero, o es una pérdida de dinero, o se hace el trabajo más lento, ¿sí? Entonces, esto es el primer punto que yo propongo en este capítulo respecto a novedad, ¿no? De los procesos de trabajo, del modo de acumulación en el cual vivimos. Lo segundo que en ese capítulo propongo es una manera de ordenar todo lo que estaba pasando, ¿no? El año pasado nos cambió la vida a todos. De repente vos conocías a un amigo que teletrabajaba, otro que perdió el trabajo, otro que tenía que ir, pero tenía que ir vestido como un astronauta, el otro que tenía que ir a trabajar al supermercado, pero bueno, no podía hablar con el cliente, otros que iban como en burbuja. Bueno, pasaba todo eso junto y ahí la necesidad era, bueno, ¿cómo ordenamos toda esta serie de cambios? ¿Se puede hacer algún esquema de toda esta heterogeneidad de procesos que están pasando, de cambios, donde la vida se nos daba vuelta? ¿La podemos ordenar de alguna manera? Y ahí lo que yo propuse en ese capítulo es que podríamos identificar a partir de la pandemia 3 cambios en los procesos de trabajo, ¿no? En primer lugar, lo que yo llamo los procesos de trabajo impedidos o detenidos. Estos son esos procesos de trabajo que directamente a partir de la erupción de la pandemia no pudieron seguir funcionando, ¿no? Son aquellos rubros que en un primer momento se declararon no esenciales. Por ejemplo, al inicio de la pandemia no se podía abrir las peluquerías, no se podía ir a los gimnasios. De hecho, Argentina estuvo meses, por ejemplo, sin vuelos comerciales y sin que hubiese viajes en colectivo de larga distancia. Directamente ahí tenemos todo un conjunto de procesos de trabajo que fueron detenidos. Por supuesto, en el camino, muchos debieron cerrar o quebraron, porque pasados los meses, y ahí se produjo una situación de, o teníamos trabajadores suspendidos, eso pasó en muchas empresas, la suspensión de trabajadores, o teníamos, en el peor de los casos, trabajadores despedidos, o trabajadores que estaban esperando a ver si podían continuar su trabajo, ¿no? Ahí, esto es una cajita para abrir, pero ahí seguramente tenemos un montón de situaciones de enorme sufrimiento del eje 6 que yo les decía, de proceso de trabajo, donde la inseguridad en el empleo provoca mucho malestar, ¿no? Sumado al aislamiento, lo que decía recién la compañía, estar encerrada en tu casa, que algún familiar se enferme, bueno, es un combo psicosocial muy complicado, ¿no? Así que esa sería como una primera forma de empaquetar algunos de los casos que nosotros empezamos a conocer a partir del año pasado. Otro de los cambios o de las opciones que hubo en los cambios del proceso de trabajo fue aquellos procesos de trabajo que migraron al hogar, que lo llamamos teletrabajo. Se abrirá también toda una discusión conceptual si esto que pasó en pandemia puede ser considerado teletrabajo como lo conocíamos antes. ¿Por qué? Porque en realidad acá no hubo una parte de elección del trabajador, no fue un proceso ordenado ni elegido, fue una cosa de la noche a la mañana, donde los trabajadores de manera súbita, traumática, tuvieron que pasar a trabajar a su hogar, a muchos capaz que les pasó, no teníamos ni una silla, no teníamos una lámpara, tuvimos que gestionar un puesto de trabajo, ¿no? En lugares irrisorios, en un lavadero, y de repente tratar de conseguir una computadora y usar eso que ahora otra palabrita que nadie la dijo, VPN, que es la conexión a distancia administrativa. Para quienes somos docentes, ni les puedo explicar el shock tecnológico que fue dejar las aulas y pasar a utilizar un montón de herramientas y de lenguajes, ¿no?, nuevos, pedagógicos, para enseñar. Pero también tenemos venta por internet, telemedicina, seguro aquí alguno pudo hacer esa modalidad de proceso de trabajo. Terapia por Zoom, ¿no? Los psicólogos también trabajan por ahí, en fin, muchos procesos de trabajo que podrían ser ubicados dentro de este segundo tipo, ¿no? Yo por eso les digo, le decimos teletrabajo, pero para mí ameritaría alguna especie de reflexión sobre en cuánto esto se parece a lo que nosotros nombrábamos teletrabajo, ¿no? Es quizás un fenómeno nuevo, no sé si es comparable con lo que conocíamos antes, una cosa traumática, ¿no? Donde no había capacitación ni conocimientos previos, ni se dieron las herramientas necesarias en muchos casos, ¿no? Tal vez había que poner otro nombre, no lo sé, pero lo vamos a seguir llamando teletrabajo. Dejo ahí abierta la ventana para una discusión, ¿no? Y lo tercero que a mí
personalmente me interesaba para ese capítulo era hablar de un tercer grupo que yo le llamo los procesos de trabajo presenciales modificados. Acá tenemos estas personas que debieron seguir yendo a trabajar, sí, probablemente muchos dentro de la categoría de lo que se llamó esenciales, otra palabrita, ¿no? Que lejos de ser obvia fue objeto de disputas muy grandes. Quién o quién no era esencial, eso fueron procesos de puja y hasta de poder en algunos sectores, que se fue redefiniendo sociohistóricamente. Van a ver que si uno hiciera una historia del 2020 va a encontrarse que la esencialidad como categoría se fue modificando. Pero digo, este grupo de procesos de trabajo presenciales modificados a mí me llamó profundamente la atención porque son aquellos que debieron volver a trabajar o siguieron trabajando, pero gran parte de lo que conocían se trastocó igual, ¿no? No llegaron al cambio súbito del trabajo, pero claramente las cosas cambiaron mucho. Y ahí yo quisiera hacer un doble clic y meterme, si me permiten, adentro de los procesos de trabajo presenciales modificados, a ver qué pasó, ¿no? Una de las cosas que yo creo que deberíamos retomar es esta categoría de la distancia entre el trabajo prescripto y el trabajo real. Siempre para todos nuestros laburos ha sido una dificultad muy grande realmente poner en contacto lo que nos dicen que tenemos que hacer y lo que realmente terminamos haciendo, ¿no? Siempre terminamos haciendo mucho más de lo que nos dicen que tenemos que hacer, siempre debemos poner en juego habilidades físicas, mentales, emocionales para que las cosas funcionen, para poder llevar a cabo el servicio, para poder hacer la venta que nos dijeron que tenemos que vender, arreglármela para poder dar esa clase que tengo que dar y tengo que inventar alguna estrategia pedagógica, ¿no? Siempre digo, ahí el margen y esa distancia era de alguna manera zanjada esa distancia con la autonomía, ¿no? Ese margen de autonomía que nosotros teníamos. Pero la autonomía, uno que piensa que siempre es positiva, también puede tener una cara menos feliz. ¿Por qué? Porque la autonomía, en condiciones donde uno tiene las herramientas, la capacitación, las posibilidades, claramente es un trabajo enriquecido. Ahora, hay un tipo de autonomía que yo le llamo la autonomía padecida, que es un poco el resultado de un trabajo deficientemente organizado. ¿Cuándo puede pasar esto? Por ejemplo, en procesos de cambio muy súbitos, como los que sucedieron con el ASPO y la pandemia, donde de alguna manera ya no hay incluso un trabajo prescripto, ya no se sabe bien cómo se tienen que hacer las cosas, pero hay que hacerlas, ¿no? Ahí de alguna manera hay que ejecutar las tareas sin preparación alguna, a veces con las herramientas deficientes o sin las herramientas, sin que te expliquen cómo se hace. Y el trabajador, lejos de vivir la autonomía esta como algo positivo, la empieza a vivir como un padecimiento. ¿Por qué? Porque el trabajador le dicen, tenés que hacer esto y resolverlo, pero vos no sabes cómo, no tenés un parámetro. Los trabajadores librados a su suerte, ¿no? Con escasa comprensión del marco de situación. Yo creo que a muchos les pasó en los procesos de trabajo presenciales modificados, que de repente cambiaron muchas de las condiciones de trabajo, el tiempo, el lugar de trabajo, la disposición de las oficinas, la manera de trabajar, y hubo que hacer todo eso sin tener la preparación. Entonces ahí esa autonomía empieza a sentirse como falta de marco para operar, ¿no? Para actuar, ¿no? Y cuando uno no tiene bien en claro qué es lo que tiene que hacer o cómo hacerlo, empieza a dudar, se llena de angustia, de ansiedad, estaré haciendo bien, estaré haciendo mal. Y si encima uno está en sectores sensibles donde un error puede implicar o una sanción muy fuerte o un error sobre la persona, por ejemplo, equivocarse en algunos servicios es crítico, realmente la autonomía empieza a ser una situación muy, muy, muy padecida, ¿sí? Por eso mi pregunta un poco en ese capítulo era, bueno, ¿qué impacto sobre la salud psicosocial puede tener un proceso de trabajo que fue profundamente transformado, que estuvo escasamente planificado, porque creo que para todos es nuestra primera pandemia, así que nadie tenía una planificación para la pandemia, y donde estos trabajadores vivencian la autonomía padecida, ¿no? ¿Qué podemos entender de todo esto donde pasó en muchos lugares de trabajo? Seguro se les ocurren ejemplos y ni hablar que los pueden ir dejando en el chat, porque después los retomamos, ¿no? Y todo este fenómeno, paradójicamente de autonomía padecida, del no saber para dónde ir, para dónde disparar, qué es lo que tenemos que hacer en este nuevo mundo, convivió con la multiplicación de protocolos, ¿no? Que es otra de las palabras estrella de lo que estamos viviendo.
Los protocolos, antes de la pandemia, nosotros los estudiamos como esta idea de pasos preestablecidos, que no había solamente protocolo sanitario, vos podés tener un protocolo para actuar en varios espacios laborales. Ahora fíjense cómo se amplificó la autonomía, pero de la padecida, y conviviendo paradójicamente con un montón de protocolos que te decían qué tenías que hacer, ¿no? Había como una colisión. ¿M? Pero ¿qué pasa? Muchos de esos protocolos son de tipo sanitario. No siempre se adaptaban bien a los lugares de trabajo, no siempre estaban concebidos ni se acoplaban a la lógica de los lugares de trabajo, muchos de ellos obviamente que buscaban la valorización. Entonces, al nivel del proceso de trabajo, encontramos un montón de cosas donde de vuelta empiezan los protocolos a chocar con lo que es la autonomía padecida del trabajador, más lo que eran las reglas del oficio previas, ¿sí? Empiezan a haber tensiones, problemas, desajustes. Piensen, por ejemplo, en la cola de una caja en un supermercado, ¿no? Una de las, un claro ejemplo de intensificación del trabajo, uno de los puntos rectores de una empresa que quiere venderte, en este caso un supermercado, es la idea primero de que entre la mayor cantidad de personas a comprar. Hoy no estaríamos queriendo que se abarroten los lugares. Otra lógica es que el cajero, de alguna manera, debería tener un trato cordial, ¿no?, con el otro. Había que hacer sentir a gusto a los clientes y había que tratar de reducir la cola lo más posible para poder ir pasando los productos. Hoy en día estamos en un lugar donde básicamente al cliente le dicen tiene que estar el menor tiempo posible. De hecho, si es posible, no venga, ¿no? En el medio vos tenías que estar en contacto con el público, pero en una situación donde tenías que estar con un montón de protocolos sanitarios que hacían más lento el trabajo, ¿sí? La limpieza, desinfección, parar, ordenar el puesto de trabajo, lo cual entra en colisión con lo que antes te habían dicho durante años, que era vos tenés que trabajar más rápido, ¿sí? Y el que tiene que arbitrar todas esas tensiones es el trabajador, ¿no? Porque los protocolos anti-COVID-19 no siempre están adaptados a los puestos de trabajo tampoco, ¿no? Hay como grandes señalamientos, grandes referencias, que a veces una vez piensa lo copiaron y lo pegaron, pero que no tienen en cuenta el trabajo real que llevan a cabo y que empiezan a ser a veces impracticables. Y ahí es donde empiezan a fallar y donde también empiezan a hacer que el trabajo se vuelva más difícil para los trabajadores, ¿no? Entonces, esta es como una paradoja, hay una proliferación de muchos protocolos, pero lejos de organizar y hacer previsible el trabajo, a veces genera el efecto contrario. Muchos trabajadores, para poder arbitrar esas tensiones, necesitan mayor exigencia mental, mayor exigencia emocional, el tema de ordenar a la gente en el espacio, el tema de organizar la afluencia de clientes, el tema de, por ejemplo, quienes tuvieron que empezar a vender por internet y de repente tenías que tener un canal de venta electrónico y vos en tu vida habías hecho eso, ¿no? Y todo eso tratando de alcanzar los objetivos de producción o de venta, que es por lo cual funciona tu empresa, ¿no? Por eso digo, al nivel del proceso de trabajo también empiezan a ver estas cuestiones. Lo que pasa es que el que pone el cuerpo, la cara, la mente y las emociones para arbitrar todo eso es el trabajador, ¿no? Ahí digo, fíjense cómo se solapan un montón de cuestiones que hacen que los procesos de trabajo de este grupo, si bien, repito, siguieron funcionando, este tercer grupo, ¿no?, procesos presenciales modificados, hay al nivel micro un montón de cuestiones que hay que rever, ¿no? A mí me parece, digo, ameritará un trabajo de campo que hoy, por ejemplo, no podemos hacer justamente por condiciones sanitarias. Me encantaría entrevistar a muchos trabajadores y que me cuenten realmente si lo que hacen ellos en cuánto cambió y si lo que les dicen ahora que tienen que hacer en algún punto entra en colisión con lo que hasta hace poco le decían que era su trabajo, ¿sí? Entonces, quien está todo el tiempo, como vieron, como las pelotitas de malabarismo, sosteniendo todo esto, es el trabajador. Y eso es una exigencia muy, muy, muy grande, ¿no? Retomando esta cuestión que hablábamos hoy. Bueno, esto es lo que yo les quería comentar. Obviamente los dos y las invito a que lean ese capítulo, a que hagan alguna pregunta, pero mi énfasis acá es invitarnos a todos a seguir investigando algo sobre lo cual queda tanto para decir, sobre el cual se abrieron tantas preguntas, donde hay tanta novedad,
pero a su vez invitarlos a que lo hagan utilizando algunos de los enfoques que ya tenemos. Y que nos dan una caja de herramientas. Podemos sacar herramientas de ahí para empezar a comprender dónde están los cambios, pero también dónde están las continuidades. Así que bueno, por mi parte eso sería lo de hoy. Espero les haya resultado interesante y desde ya abro el chat a preguntas, algún comentario por ahí a Silvia si quiere hacer. Estamos... Esperen que voy a... ¿Nadie va a preguntar? Deben estar tímidos hoy todos y todas. Sí, yo quería, no sé si un comentario o una pregunta, pero me da la impresión que hay un montón de herramientas de trabajo que antes no estaban, no se incorporaban, que con todo esto es como que hay cosas que van a quedar, ¿no? Y que son, bueno, todo lo que estuvimos escuchando y analizando, son nuevos modos y nuevas formas que, bueno, por ahí no están escritas y vistas un montón de cuestiones de cómo es lo mejor trabajar, ¿no? Pero es como que van a quedar, ¿no es cierto? Otras formas de trabajo. Sí, ¿qué es lo que quedará de todo esto, ¿no? Por eso digo que hay que empezar a ajustar y a... vieron como el día antes la radio para ajustar un poquito ahí la sintonía, porque yo creo que ni todo va a volver atrás, no va a haber un regreso al pasado, pero es también un discurso de gurú decir que estamos ante un nuevo mundo. Lo difícil me parece que siempre son los grises. Y ahí es donde, por ejemplo, en el caso del teletrabajo, ¿no? Más de uno salió vociferando el año pasado, decir, bueno, se viene todo un mundo como los supersónicos que íbamos a trabajar desde nuestras casas. Pero, por ejemplo, ya salieron algunos estudios en base a datos de la EPH que por el tema de calificaciones de los trabajos, se calcula que con suerte en Argentina el 20% de los empleos podrían ser teletrabajables. Pero que, por ejemplo, hay un montón de trabajos que implican o el cara a cara o la presencialidad. Por ejemplo, todos los empleados de la construcción no van a teletrabajar. Esto es una obviedad lo que les estoy diciendo, ¿sí? Digo pensando en que ahora todos vamos a teletrabajar y no, es poco probable que eso suceda, ¿no? Que va a quedar un rezago de teletrabajo de todo esto, un sedimento seguro, pero tampoco digamos que ahora vamos a teletrabajar, ¿no? Vamos a estar en nuestra casa y con la mente vamos a manejar en inteligencia artificial todo. Hay que tener, por eso, ser ecuánime en las apreciaciones, ¿sí? La naturaleza, por eso repito que las categorías clásicas son fundamentales. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la naturaleza del proceso de trabajo? Va a explicar mucho las posibilidades de cambio, ¿no?, que tiene, ¿no? Aparte, nosotros estamos en un país subdesarrollado, con lo cual el trabajo manual, el trabajo informal siguen teniendo un peso enorme, el trabajo del estilo muy precario, y para muchos trabajadores no poder salir a vender al tren era una tragedia, y ahí no podemos hablar de teletrabajo, ¿me entienden? Digo, también tenemos que estar situados en tiempo y espacio de nuestras sociedades, porque no es lo mismo una pandemia cómo impacta en Dinamarca que cómo impactó en Argentina, ¿sí? Por eso tenemos que tener una mirada muy reflexiva sobre esto, no ser simplistas, ¿no? Tener lecturas apresuradas de las cosas que van a quedar o las que van a venir. No es de ninguna manera tan lineal todo esto. Digo, un poco respondiendo y no doy una respuesta justamente porque quienes hacemos investigación nos cuidamos en salud de no hacer futurología. Sí podemos ver tendencias o qué cosas están pasando, pero tenemos que salir de alguna lectura simplista y también ser conscientes que esto está en desarrollo, ¿no? Todavía no hemos salido de todo esto, ¿no? Somos hijos de nuestro tiempo, hay cosas que no vamos a poder ver porque estamos metidos adentro, ¿no? Estamos ahí todavía tratando, ¿no?, a los manotazos de sobrevivir. Así que hay que seguir viendo esto, ¿no? Sigamos, cuando veamos las noticias, leamos los diarios, veamos investigaciones, sigamos conectando cosas. Mi propuesta es
desde una visión del mediano a largo plazo y con categorías clásicas, para no perdernos en lo que parece a veces un bombardeo de novedades e informaciones, que puedo salir, que no puedo salir, que es vacuna, que vino esto, que ahora teletrabajo, que vuelvo, que burbuja. Los que tenemos que tener una matriz de orden somos nosotros frente a esta realidad, ¿no? Porque si no pareciera que todo es inconexo. Eso como Yo respuesta. quería hacer un aporte. Creo, digamos, por lo que yo veo, digamos, que creo que el ser humano, digamos, uno siempre está acostumbrado a un cambio, de adaptarse, digamos, a situaciones cambiantes, pero a veces no tan prolongadas en el tiempo. O sea, el cambio fue abrupto. Voy al ejemplo de lo que yo tengo la impresión de que pasó acá en esta pandemia, tanto en el ambiente de trabajo como fuera, porque también la parte, digamos, extralaboral también cambió, pero sostenido en el tiempo. Yo creo que el cambio a una catástrofe, a un terremoto, a infinidad de cosas que ha pasado el ser humano, digamos, acá, digamos, se mantiene en el tiempo. O sea, y no sabemos por cuánto tiempo. Y creo que lo que más nos da incertidumbre es saber si no va a cambiar nuevamente, porque, como justamente vos decías, o sea, uno no puede establecer que un teletrabajo sea permanente, porque indudablemente muchos trabajos están suspendidos o detenidos porque no se pueden hacer por esa vía. Entonces también organizar un proceso de trabajo tampoco sostenido en el tiempo, también, digamos, inverosímil en este momento, porque también puede cambiar. Entonces yo creo que transitar ese proceso es aceptar que va a cambiar todo y seguramente siga cambiando hasta que se estabilice, digamos, medianamente, por lo menos el número de casos, supongo yo, no sé, como por poner algún punto, digamos, no sé Sí. qué opinión tenés al respecto. Yo creo que va a haber una hibridez en muchos sentidos. Y también repito que estamos en el medio del baile, porque así no hemos salido y las cosas siguen cambiando bastante de un día al otro. El problema no está resuelto, digo que es el problema sanitario que ha sido disparador. Esto también lo enfatizo como socióloga. La pandemia trajo problemas nuevos, pero puso en evidencia muchos históricos que ya existían, ¿no? Las desigualdades sociales, las inequidades. Fue como una lámpara que amplificó. Para mí el ejemplo muy claro es el de la educación, lo que hablaban recién en el chat, decía, bueno, no tenemos la conectividad de los países centrales. Cuando pasamos todos a la virtualidad, no era que antes no había desigualdad en el acceso a tecnologías y recursos para estudiar de los pibes. Eso ya existía, lo que pasa es que la pandemia lo puso ferozmente en evidencia. Cuando a cierto perfil de población el COVID lo destruyó, fue porque ya tenía condiciones socioeconómicas negativas que hacían que esta pandemia, pero cualquier otra enfermedad, ¿no? Hubiera hecho más mella en ese perfil de población, porque si vos no tenés una casa donde aislarte, si no tenés agua potable, puede ser el cólera o puede ser el COVID, digo, eso no cambia. Entonces, la pandemia puso en evidencia cosas que ya preexistían, pero las llevó a una profundización que nos horrorizó en algún punto, ¿sí? Por eso digo, estoy linkeando también con las cosas que había. Y en lo que va a venir, eso, ahora se suma eso, una crisis económica, ¿no? Lo sanitario no está para nada, como yo les decía, separado de una lógica económica. Y también en esto, como a veces yo hablo de lógica, pareciera que hay como una lógica impersonal. Lo que yo quiero remarcar acá también es que todo esto lo vamos a construir entre todos. Acá no hay ¿no? como una especie de futuro que no inexorable del cual no nos podemos escapar. Estas son decisiones también que como sociedad y los tomadores de decisiones tendrán que decir, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? De hecho, ustedes bien saben que en distintos países la pandemia se tramitó de manera distinta, ¿no? En el caso de Brasil es muy claro qué se hace frente a un mismo proceso. O sea, no es que nosotros no podemos cambiar o que vamos a hablar de, ahí viene, ¿no? Como un tsunami, ay, ahí viene la tendencia, me aplasta, ¿no? O sea, esas cosas también a nivel de países son objeto de discusión. Y si vos me preguntás, el trabajo, como nunca, hoy está en la mesa de discusión. El trabajo del futuro lo estamos debatiendo. Lo tendrán que debatir de manera, como decía recién Jorge, de manera tripartita, se discutirá en la Cámara de Diputados, pero se discutirá también con los sindicatos, se discutirá a nivel de empresa. Cómo se organizan esos procesos de trabajo también es un final abierto, ¿no?
Estamos en algún capítulo de esta segunda temporada, pero no sabemos para dónde vamos a ir, ¿no? Esto lo remarco porque si no, pareciera que estamos en una posición pasiva y las cosas nos pasan. Como ciudadanos, como profesionales, todavía tenemos mucho para decir. Porque así como vino algo que fue horrible, que está generando muerte y sufrimiento, también como nunca antes se abre una ventana histórica para rediscutir los procesos de trabajo. Cosa que ustedes saben bien, que discutir los procesos de trabajo no es fácil en ningún lugar. Hoy, como nunca, todos se sientan a la mesa y dicen, che, ¿cómo vamos a hacer esto? Y eso es una oportunidad histórica ¿para qué? Para pensar un mejor trabajo, un trabajo más sano. Digo, si todo esto va a pasar, que sirva para algo, me parece a mí, ¿no? Me parece que hoy nadie puede negar que la salud del trabajo tan relegada, ustedes saben históricamente, es algo que tiene que estar en una discusión de una reconfiguración eventual, sea la que sea, de los procesos de trabajo. ¿Sí? Para mí, por eso digo, el futuro lo vamos a escribir entre todos, pero hay que debatirlo, ¿no? No hay ningún tecnocentrismo, no hay ninguna receta, no hay una solución única para todos los países. Hay que pensarlo en ese lugar y ahí todo se vuelve menos oscuro también. Para mí, no sé, es una opinión, ¿no? Sí, discutir la vida que llevamos y la que queremos, porque también convengamos, antes no era todo feliz. O sea, había cosas que, no sé si queremos tampoco volver a ese pasado. Pensemos, ¿no? ¿Qué queremos? Pero bueno, como todos ustedes saben una cosa freudiana, hasta cuando nos preguntan qué queremos, uf, nos inquietamos. Pero está también ahí la pregunta esa. Digo, por eso digo, se trastocaron y se removieron muchas cosas que se daban por sentadas en los lugares de trabajo, en cómo se hacían las cosas, el tiempo, cuáles eran los horarios de trabajo, dónde se trabajaba, cómo se trabajaba. Era como una cosa que teníamos metida como un chip. Hoy en día nos cambió todo, pero a su vez se abre una oportunidad de discutirlo. Ustedes como profesionales de la salud, me imagino que también tendrán una opinión al respecto. Yo lo hablo desde mi lugar, pero no quisiera tener una visión catastrofista ni tremendista. Quisiera ver cómo salimos de esa, ¿no? Desde un lugar que sea un salto cualitativo a un estadio superior de desarrollo de lo que es este proceso de trabajo más saludable, ¿no? Es mi opinión. Bueno, ahí estoy leyendo el chat, oportunidad para reestructurar, una reestructuración positiva sería, pero ahí de vuelta, la voz cantante no tiene que ser solo la de las empresas o de algún sector dirigente. Eh, Sería interesante que esta vez sea una discusión más horizontal en lo posible, ¿no? Discutir, bueno, esto, ¿no? La cuestión de que sí, nadie se salva solo, como dice Guillermo, o Guillermina, Nicolelli. Esa es mi opinión, no sé si alguien más quería hacer algún comentario, duda existencial. Hola, ¿qué tal? Soy Nuria, ¿cómo están? Yo lo que hoy quería comentar era de que no solamente no estábamos preparados para estos grandes cambios, sino también de cómo ver Nuria, se cortó un poquito el audio, perdón que te interrumpa. de la Ay, Nuria, no te estamos escuchando. ¿Al resto le pasa lo mismo? No se está escuchando nada. Sí, sí. Sí, sale todo entrecortado. Nuria, volvé a probar después si te... Bueno, está en el chat. Nuria, no te escuchamos nada, vos sabés que se entrecorta. Si querés dejar tu pregunta en el chat o tratar de salir y entrar de vuelta, algo falló. Para variar, si algo que aprendimos en la pandemia es algo falló. Y lidiamos con eso. Bueno, aquí Sol propone una cosa tipo película Volver al Futuro que se metería en el 2019 de vuelta. Bueno, sí, es contradictorio. Lamentablemente, el problema es que estamos en este presente y tenemos que hacer algo con eso. Creemos, de alguna manera, para ustedes profesionales de la salud y si se ocupan de la medicina del trabajo,
es un momento de hacer un aporte en ese sentido. No, ustedes bien saben que en nuestro país las cuestiones de salud en el trabajo nunca son una prioridad, ¿no? En ninguna campaña política son un tema, pareciera que en las mesas de discusión nunca, siempre quedan en el cuarto lugar. La idea de una concepción holística y colectiva hay que convencerlos como si estuviéramos hablando de una cosa esotérica. Hoy en día eso tiene un grado de evidencia, entonces bueno, por ahí se puede apoyar uno en eso. Una opinión. ¿Alguien que no tenga problemas de audio quiere hablar? Yo hablaría de nuevo, pero bueno, no quiero quitarle a otro. No, yo diría al decirte que justamente que hablaste vos previamente eh, sobre la parte positiva. Nadie habla, siempre uno medio catastrófico, siempre ve la parte negativa. Yo veo muchas cosas positivas de esto, parece una locura, ¿no? Pero, digamos, a la fuerza, ¿no? No es porque uno lo haya buscado, sino, digamos, la mayoría de los que estamos en el brazo somos médicos y sabrás que tenemos múltiples empleos, digamos, la gran mayoría, y depende, digamos, a qué nos dediquemos. A veces la pandemia también nos dejó más tiempo libre. A mí, yo lo que vi es eso, entre el teletrabajo digamos, y la reducción en mucha patología no urgente, digamos, o no relacionada con el COVID, hace que uno trabaje menos. Y eso me dio más tiempo para hacer otras cosas, que en otra situación yo jamás lo hubiera hecho, digamos, si no tendría ese empujón, digamos, del COVID. Entonces, en ese sentido, una evaluación desde ese punto de vista, más tiempo con los hijos, tiempo para uno mismo, que yo nunca me lo daba, digamos, le doy mi ejemplo, no sé, a lo mejor en otro caso, por supuesto que a lo mejor una reducción en un ingreso o digamos que nada es gratis, digamos, pero de todos modos, una vez se pone en la balanza cosas que no hubiera hecho yo en 2019 y a la fuerza las hice, y en realidad me hicieron bien, digamos. O sea, que hay cosas positivas, no digamos, muchas negativas y otras que uno va encontrando, digamos, por la misma vorágine del trabajo, digamos. No sé si el resto le pasó algo parecido, digamos. Pero a mí yo noté varias cosas positivas desde ese punto de vista, digamos. Es que yo creo, Martín, que en este proceso nos llevó a desnaturalizar un montón de cosas. O sea, realidades que estábamos por hechas, por cristalizadas, que no se discutían, ¿no? Tengo que ir a un lugar, tengo que trabajar 8 horas, tengo que hacer esto, tengo que hacer, ¿no? Como un aprendizaje de cómo se hacían las cosas. De repente te das cuenta que o que no las podías hacer, o que encontrabas que se podían hacer de otra manera. Y es un efecto dominó, cuando vos te replanteaste una cosa, te empezás a replantear todas. O sea, eso es así, ¿no? Y nosotros somos uno, es verdad, tenemos una dimensión laboral, pero Laura soy en el trabajo y Laura soy en mi casa, entonces todo obviamente derrama. Yo, y gran parte del espíritu, como se habrán dado cuenta de la charla, para mí es hacer como cierto recorrido histórico para desnaturalizar las cosas, porque si no pareciera que las cosas siempre fueron de esta manera, como las conocimos en el 2019, y hubo todo un proceso histórico para llegar a ese paradigma productivo, ese modo de organización, y ahora estaremos marchando a otro, que tal vez también a su vez cambie. Pero en todos estos procesos deberíamos ser actores activos, porque cambio va a haber siempre. Los que estamos tratando de entenderlos somos nosotros, ¿no? Pero bueno, ahí hay algunos que también creen que hay un replanteo de su situación laboral. Hay como dos niveles, micro y macro. A nivel micro uno siempre puede decir cómo se sintió. Y después podemos dar opiniones macro, qué opinamos respecto a qué va a pasar con el trabajo, ¿no? Son dos planos. Por ahí, a ver, yo puedo individualmente decir, mira, a mí la verdad me resultó mejor, pero en lo macro no me parece lo que está pasando, creo que es crítico. Y también es aceptable, pero que cambien los niveles de análisis, ¿no? Disculpen, yo ni en lo macro ni en lo micro. Para mí, el tener coartada tu libertad para hacer lo simple, ya, y que no depende de uno, depende de un factor externo, que vos no podés cambiar. Hace 2 años no le veo nada positivo. A mí me cambió para mal, todo para mal, no veo nada positivo. Por eso, la incertidumbre que genera, que cuándo va a terminar, es lo peor. Creo que, no sé, bueno, yo por eso pongo eso que es ficción, pero si yo me pudiera teletransportar y quedarme en el 2019, sé que no era lo ideal, pero era mejor que hoy,
que yo puedo salir a la calle y no tengo que estar pensando que el barbijo, que la puerta, que me pasa por al lado, que esto. Personalmente yo estoy muy fóbica, pero más allá de eso, yo no tengo que estar pensando en el súper en el que está en el carrito, vivir con la paz, para mí perder la paz es lo peor que le ha pasado al mundo en este tiempo. Sí, Y que definitivamente. Por eso vos digo, las estés expuesto situaciones a que sectoriales, perdón, ustedes son trabajadores de la salud, con lo cual no es menor, digo, el perfil de ustedes, ¿no? Realmente también hay una serie de metáforas que a mi entender por ahí no son las mejores, hablan de esto de la trinchera, ¿no? de los que dan la batalla. Acá esto no es no es una guerra, acá no hay soldados, son trabajadores y merecen el respeto y los cuidados que implica todo esto. Y obviamente son trabajadores fundamentales en este momento que estamos viviendo, pero las demandas por las mejores de condiciones de trabajo ya existían de antes y siempre fueron fundamentales, ¿no? Creo que también hablando de poner en evidencia sobre todo esto, si algo puso en evidencia era también las falencias que tenía el sistema de salud, ¿no? Por eso le digo que es como la pandemia fue una gran lupa, ¿no? Lo que pasa es que cuando se ve todo de repente, con tanta luz y tanta claridad, te espanta, ¿no? Tantas cosas que andaban mal, nos dimos cuenta con esto. Desde el transporte, todo de repente nos dieron cuenta que nos dimos cuenta que... Por eso también me pregunto, digo, che, estas cosas, ¿cuántas son nuevas y cuántas ya venían pasando y nos acostumbramos que eran así, ¿no? ¿Se abre alguna oportunidad para discutir todas estas cuestiones? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? A nivel micro y a nivel macro, ¿no? No sé si le pasó a alguno. Sí, yo quiero decir que a mí, ahora que vos, Laura, dijiste que me espanta, a mí lo que me espanta es la desigualdad en cuanto a la educación de los chicos. Yo no puedo creer, viste, que haya chicos que puedan seguir teniendo algo de educación, conectándose con lo que podamos, y chicos que no tienen ningún contacto con la escuela si la escuela está cerrada. Y cómo los trabajadores que son los docentes tienen que seguir yendo a la escuela en estas condiciones porque es la única forma que tienen muchas familias y muchos chicos de poder comer. Entonces, el docente deja de hacer, digamos, el trabajo prescripto, digamos, que es la educación, y pasa a hacer un montón de cosas. Entonces, a mí me molesta mucho esta pandemia, la desigualdad que ahora la vemos todo el tiempo, y qué va a pasar con todos esos chicos que no pueden seguir con ese contacto docente o escolar. Eso a mí me parece terrible. Sí, eso... las desigualdades educativas son toda una rama de la sociología, y creo que la escuela era un espacio de encuentro y con todas sus diferencias y deficiencias era un espacio nivelador, pero ahora se deja a librado los recursos que tenga esa familia el Claro. poder no educarse, ¿no? El poder tener Claro. una sala separada donde pueda estudiar, el poder tener un celular o no. Pero de nuevo, esos procesos de diferenciación ya existieron, lo que pasa es que ahora toman una crudeza muy grande. Por eso digo, estamos angustiados por muchas cosas también. Creo que estamos viendo, sin ser todos sociólogos, sin ser todos médicos, hay cosas que vimos que ya no podemos no ver, ¿no? Es como que nos quedamos un poco choqueados, y esa es la realidad que teníamos antes. Por eso digo que frente a eso... si algo de algo sirve es poder proponernos alguna solución a eso, o alguna discusión, ¿no? Nosotros acá estamos por temas de proceso de trabajo, pero en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, en el ámbito del transporte, hasta del ordenamiento territorial están habiendo discusiones. Imagínense, ¿por qué de repente nos dimos cuenta que teníamos algo llamado AMBA, que era una aglomeración feroz, una mancha urbana? Nadie la vio durante décadas cómo avanzó Argentina. Nunca hubo una planificación de ese tipo, no, evidentemente no la hubo, ¿no? Bueno, son muchas, la verdad que se abrieron muchas ventanas, pero por algún lado cada cual le tocará su ámbito de discusión, y su granito de arena a esto, que es un mundo que podría tener eventualmente. Yo lo que les digo, algunos equiparaban recién la idea de la pandemia a las crisis, a las guerras, ¿no? Bueno, ninguna sociedad salió igual de ninguno de esos eventos, empecemos por ahí. ¿no? Entonces, eso nos da una idea esperanzadora. Y lo segundo que les digo es que todas las sociedades de alguna manera salieron de esos eventos. Todos se recuperaron de las pandemias, ¿no? de las pestes, de las guerras.
vamos a salir de esto también, pero no vamos a ser los mismos, ¿no? Y en buena hora, si eso no sucede. La pregunta es cómo salimos. Por eso los invito a tener una perspectiva de largo plazo. Digo, fenómenos ustedes los han estudiado seguramente, todas las pestes que soportaron las sociedades, que diezmaron, las guerras, cosas horribles que uno realmente ni entiende cómo se salió de eso, se salió. El tema es si de eso vamos a aprender algo. Ojalá, digo, hasta de procesos oscuros hemos salido, sociopolíticos, hasta de dictaduras, hemos atravesado un montón de cosas. Lo importante sería que de todas esas cosas podamos plantearnos una construcción a futuro, ¿no? Me parece que es el desafío. Mientras tanto la seguimos remando, de eso estamos todos los que estamos acá, pero pensemos cómo vamos a querer salir, qué es lo que va a quedar de todo esto, ¿no? En fin, esa también es digo, para no terminar con todo tan oscuro. Salir vamos a salir. La pregunta es cómo y qué lugar queremos darle a las cosas a partir de haber visto lo que vimos. Porque ya nadie puede negar que vimos lo que teníamos que ver, ¿no? Tomo nota para la clase de mañana de las cosas que van quedando, que son muy, muy sugestivas, pero yo lo que quería retomar un poquito es que hay una coexistencia de procesos de trabajo diferentes y procesos que marcan tendencia y procesos que son de periodos anteriores que subsisten y que se mantienen. Fíjense que yo todos los días que salgo de mi casa, acá en Pueblo Ester, todavía hay gente que está trabajando la tierra con el arado a mano o tirado por un caballo. Y a menos de 20 kilómetros, menos, hay un tractor con banderillero satelital y un fumigador programado por computación. Entonces, y al mismo tiempo estoy yo teletrabajando y conectado con el mundo, qué sé yo. Entonces eso me parece que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Lo mismo que uno tiene que tener en cuenta que coexisten y tienen una sinergia los riesgos y las cargas laborales. Eso me parece importante que se tenga en cuenta. Y lo otro, alrededor del teletrabajo, y lo dejo para mañana también, pero yo veo que a los docentes, el hecho de haberse tenido que abocar a trabajar de manera virtual, le ha generado un montón de problemas, pero le ha cortado la brecha que existía, donde los alumnos les llevaban una ventaja muy grande a los docentes. Me parece que eso es una observación importante en cuanto a lo que sucede en la relación del trabajador docente con su alumno, que sería su sujeto objeto de trabajo. Y eso es una fuente de atenuar el sufrimiento del trabajador docente importante. Pero bueno, queda para mañana. Bueno, Jorge, muchas gracias aprovecho ya para ir cerrando porque es la hora. Les agradezco la escucha, por supuesto, en estos medios que siguen siendo raros, todos son cuadraditos, algunos son iconos, pero espero que les haya interesado algo de lo que les vine a comentar, y también desde ya los aliento a que sigan en esta senda reflexiva, hoy más que nunca, preguntándonos cosas, siguiendo atentos lo que pasa. Y creo que hay mucha necesidad de reflexión en estos tiempos, como les decía recién, y desde ya mucha suerte en esta carrera que emprendieron, este posgrado. Necesitamos más personas formadas y con ideas progresistas y renovadoras sobre la salud en el trabajo. Así que bueno, les agradezco mucho también a Jorge y a las compañeras de la materia.